Buenos días, tardes o noches, mis amigos y hermanos en Cristo. Una vez más, y por la gracia de nuestro Señor, desde San Francisco, California, les saluda Gerardo Molina, con un devocional más para uno más entre las llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, antes de empezar este devocional, quisiera orar para que todo esto que se lleve a cabo, pues el Espíritu Santo tome control de todo, y que Él sea quien hable y que no sea el humano hablando. Así es que antes de comenzar, permítame orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, por la bendición de compartir nuevamente un devocional para uno más entre las llamas en Radio Arcoíris de Amor. Pidiéndote, Señor, como siempre, que sea el Espíritu hablando, que seas tú hablando, Señor, a través de nosotros, a través de mí, de cada uno de mis hermanos que también comparten sus devocionales. Padre Santo, te pedimos que esto sea de edificación para aquellas personas o hermanos que estén buscando una palabra de consuelo, Señor, que estén buscando simplemente conocer más de tu palabra, pero sobre todo, Padre, que esto sea para que más personas busquen tu esencia, busquen tu presencia, que busquen tu espíritu, Señor, que lleguen a tus pies arrepentidos de sus pecados y que reconozcan y crean que solamente existe un Dios verdadero. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control de todo lo que viene a continuación, y vuelvo y repito, que no sea el hombre hablando, sino que sea el Espíritu expresando el mensaje que tú ya tienes preparado, Señor. Gracias por la bendición y por el honor de estar compartiendo devocionales con nuestros hermanos, ya que todo esto es para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya nos hemos dado cuenta hace poco, pues en muchos lugares del mundo conmemoramos lo que fue la Semana Santa. Esta semana en donde nuestro Señor Jesucristo pues demostró su pasión y se entregó sin condiciones para poder nosotros estar ante su presencia. Fue muerto en la cruz, pero también conmemoramos que Él resucitó, y esa es la garantía de la promesa que Él dijo, que en donde Él esté, nosotros también estaremos. Mis hermanos, en muchos lugares del mundo pues se conmemoró esa fecha, y en muchas iglesias también hicieron lo que viene siendo sus dramas o sus obras de teatro, simbolizando o ejemplificando lo que fue la semana de la pasión del Señor. En muchas obras, pues, muchas personas personificaron a varios personajes. Nos acordamos del burrito, nos acordamos de Poncio Pilato, nos acordamos de los romanos, de los crucificados con Jesús, nos acordamos del mismo Jesús, de, de muchos personajes. Pero hay uno en particular que me llamó la atención, y este es Barrabás. ¿Y por qué me llamó la atención Barrabás? Bueno, porque hay información que cuando yo la descubrí, pues me di cuenta que yo también era un Barrabás en mi vida pasada. ¿Y cómo es que yo digo que yo era un Barrabás? Bueno, pues la misma escritura nos lo revela. Y para eso, mis hermanos, pues nos vamos a ir al capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, y vamos a empezar a leer desde el versículo 15. Evangelio según San Mateo 27, versículo 15, que dice: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Fíjense que aquí la palabra dice que Pilato sabía que por envidia habían entregado a Jesús, y no por los crímenes que supuestamente él había hecho. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo. La esposa de Pilato también sabía que Jesús era inocente, porque le llama justo, y dice:
porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Fíjense que incluso Pilato no sabía por qué él estaba siendo acusado. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, fíjense lo que dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Fíjense, mis hermanos, la primera cosa que me llama la atención, todos, incluso la palabra dice que hasta Herodes, sabían que Jesús era justo, que no había cometido ningún crimen, que él era inocente, y no sabían la razón por la que él estaba siendo acusado. Todos allí en ese escenario, mis hermanos, sabían que Jesús era inocente, limpio y sin mancha, y así siempre lo ha sido el Señor. Entonces, en primer lugar, tenemos a un Jesús que es inocente. En segundo plano, tenemos a Barrabás, una persona que era conocida por todo el pueblo y que tenía mala fama. Era una persona que había sido asesina, que había cometido los peores delitos, porque para tener sentencia de muerte era porque era de lo peor y sus pecados eran horribles. Y por la consecuencia de esos pecados, de esos crímenes, él iba a ser sentenciado a muerte. Entonces, mis hermanos, tenemos de un lado a Jesús, que es el inocente, el limpio, sin culpa, sin mancha. Y por otro lado, tenemos a Barrabás, un criminal de lo peor. Una persona que por sus pecados y por sus delitos estaba condenado a muerte. Pero hay otra cosa que me llama la atención. Barrabás, mis hermanos, en arameo significa hijo del Padre. La palabra bar significa hijo de, y la palabra Abba significa padre. Barrabás traducido significa hijo del Padre. Entonces, mis hermanos, ya notamos tres cosas a detalle. Primeramente, Jesús era inocente. Barrabás iba a ser sentenciado a muerte por sus delitos y pecados. Pero Barrabás, traducido, significa hijo del Padre. Ahora, mis hermanos, ¿por qué Barrabás tenía el chance de poder salir libre? Porque en el versículo 15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. ¿Barrabás se lo merecía? No. Pero el gobernador, por gracia, le iba a dar el chance de salir libre. Pero a cambio, alguien tenía que pagar por sus delitos. Mis hermanos, ellos acostumbraban a soltar a un preso. De dos presos que habían, alguien iba a ser libre y el otro iba a ser condenado. Pero en este escenario, mis hermanos, tenemos a Cristo, que es el justo y el inocente, y del otro lado tenemos a Barrabás, que es llamado hijo del Padre, que iba a ser sentenciado a muerte por los delitos y pecados. Pero ese día Barrabás, por gracia, recibe la libertad, pero a cambio de su libertad, el justo
tenía y tuvo que haber pagado por sus delitos y pecados. Ahora me entienden por qué yo era un Barrabás también. Porque yo era llamado hijo del Padre, pero todavía no lo sabía. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados como Barrabás. Iba a ser sentenciado a muerte, pero por gracia y porque una persona justa, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, inocente y sin mancha, tomó mi lugar. Yo era un Barrabás y aquel justo tomó mi lugar. El Padre me dio mi libertad por gracia, pero el justo tuvo que ser sacrificado por mis delitos y por mis pecados. No sabemos qué futuro tuvo Barrabás, pero yo sé el futuro que el Señor me ha dado con su sacrificio. Yo sé, mis hermanos, que cuando yo cierre los ojos aquí, voy a estar en la presencia del Señor. Yo sé que mi Redentor me dio mi libertad. Yo sé que mi Redentor me hizo libre. Él me quitó todas mis culpas, me lavó de todos mis crímenes. Él pagó por mis delitos. Siendo inocente y sin mancha, Él cargó con todo lo que yo debía. Y en un día de gracia, como Barrabás, a mí también me dio mi libertad. Es por eso que yo me identifico con Barrabás, que yo no merecía ser libre, yo merecía pagar por todo lo que yo había cometido. Pero el gran amor del Señor, su pasión y su entrega fue lo que nos liberó a cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de conmemorar, no solamente en la Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida. Tenerlo en mente, tenerlo en el corazón y ser agradecidos y darle la gracia al Señor por lo que hizo por nosotros. Que nosotros teníamos que pagar por todo eso, Él no. Mas sin embargo, cuando Él estaba en el tribunal siendo juzgado, Él no abrió su boca ni dijo nada. Él incluso ni presentó defensa, porque si presentaba defensa lo iban a dejar libre. Y al dejarlo libre, no iba a cumplir ese sacrificio en la cruz, y por tal motivo nosotros íbamos a pagar la ira de Dios. Pero Él se cayó, Él mismo sabiendo y los demás sabiendo que Él era inocente, no dijo nada, porque por amor Él tuvo que ir a esa cruz. Él murió por nosotros, se quedó en silencio, pero ese silencio me demostró lo mucho que Él me amaba. Así es que, mis hermanos, por esa razón que yo me considero un Barrabás también, porque la misma palabra lo dice, que yo era el hijo del Padre, pero estaba sentenciado a muerte. Pero un día de gracia, un justo y un inocente pagó por mis pecados, y de esa manera yo fui libre de todo. Tengamos eso en mente, pero también guardémoslo en nuestro corazón. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias, mi Dios, por este momento, por este devocional que me has permitido hacer, Señor. Gracias, Señor, por el gran sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús,
Le pido a mis hermanos y también a mí mismo que no nos olvidemos jamás de lo que tú hiciste por nosotros. Porque siendo inocente, puro y sin mancha, no abriste tu boca y cargaste con la ira del Señor, esa ira que nos corresponde a nosotros. Pero tú intercediste por cada uno de nosotros al ofrecerte como sacrificio, y un sacrificio perfecto para que nosotros, sin merecerlo, pudiéramos tener esa gracia, esa libertad, pero sobre todo un lugar en el cielo, compartir tu mesa contigo, Señor, y vivir por la eternidad a tu lado. Gracias, Padre Santo, y como siempre te pido tu bendición para esta estación de radio. Te pido, Señor, que la sigas manteniendo al aire, que sigas proveyendo todo lo que esta estación necesita para que todos estos mensajes lleguen al corazón de muchas personas y hermanos. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Padre Santo, y que siempre seas tú el centro de atención, que tú seas el centro de lo que hablemos, Señor. Que no sea otra cosa, sino simplemente tú. En nombre de Jesús te doy gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, este fue el devocional. Muchísimas gracias y también muchas gracias a mis hermanos que me permiten compartir estos devocionales con todos ustedes. Que toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Y si Dios permite, nos volveremos a escuchar la semana que viene con otro devocional. Se despide su amigo y hermano en Cristo, Gerardo Molina. Dios me los bendiga.